Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se queden. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se estarán perdiendo ninguno de mis videos. Para las personas que les molesta ver los subtítulos, las letritas que aparecen aquí, pueden darle clic a su pantalla y en esta esquina va a estar un cuadrito que tiene dos Cs. Y ustedes le dan clic a ese cuadrito y automáticamente se les van a apagar estas letras. En dado caso que no les aparezca el cuadro, hay tres puntitos, también le pueden dar clic ahí y se les van a abrir varias opciones, entre ellas están los subtítulos. Nada más píquenle ahí y se les van a quitar. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada muy bonita y muy sencilla de tejer que cualquier persona la puede realizar. Si ustedes son principiantes, no se dejen llevar solamente por la imagen o por el video. Trátenlo, practiquen para que ustedes vean y comprueben por sí mismos que sí es fácil. Tienen que poner un poquito de atención. A simple vista tal vez se les va a hacer algo complicado, pero intenten tejerlo y van a ver, se van a dar cuenta de que son muy fáciles. Esta puntada ustedes la pueden utilizar para mantitas, para cualquier proyecto de bebé, pero también lo pueden utilizar para adulto, niños, niñas, para productos del hogar, decoración, para lo que sea que ustedes quieran lo pueden utilizar. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué se animarían ustedes a tejer con esta puntada, qué se les vino a la mente cuando vieron el video. Me encantaría que me lo dejen saber en los comentarios, que me cuenten. Yo siempre estoy por ahí leyéndolos y también si acaso no puedo contestarles, les dejo mi corazoncito, pero siempre trato de responderles a todos. Así que déjenme en los comentarios qué van a tejer ustedes con esta puntada. Para materiales estaré utilizando mi gancho del 3.5 y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Esta es 100% acrílico, es una lana muy bonita y suavecita. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 3 más 1, pero el múltiplo de 3 tiene que ser un número impar, así que nos vamos tejiendo de 3 en 3, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tengo mi múltiplo de 3 y es mi número impar, terminé con 15. A este le estaré agregando una cadenita más, por eso se dice que es múltiplo de 3 más 1. Si ustedes tienen pensado tejer una mantita, la mayoría de las mantitas de bebé miden 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Ustedes se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener sus 100 centímetros, verificando que sea un número impar. Una vez que lo tengan van a agregar una cadenita más. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Así primero se aprenden la puntada, una vez que se la aprendan ya pueden irse a tejer el proyecto más grande. Como lo he repetido en videos anteriores, eso les va a ayudar mucho a no generar estrés y también a no desmotivarlas o desmotivarlos a seguir aprendiendo de esto del crochet. Entonces primero practiquen, una vez que ya se la sepan, vayan a tejer el proyecto ya más grande. Comenzamos saltándonos la primera cadenita. En la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo. Tenemos dos pestañas y cerramos juntas. Aquí tenemos un punto bajo. En la siguiente cadenita estaremos tejiendo otro punto bajo. Tenemos dos. En la siguiente introducimos, sacamos lana, dos pestañas, cerramos dos. En la siguiente repetimos. Esta primera vuelta se va a ir tejiendo en puros puntos bajos. Deben de tener su múltiplo de 3. En mi caso fueron 15. Recuerden que el múltiplo de 3 tiene que ser impar. Esa cadenita que hicimos extra es solamente para levantar, pues sí, para podernos saltar esa cadenita. Entonces, tenemos que tener el múltiplo de 3. Tenemos los puntos bajos, aquí tenemos 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Ahora sí, para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto y vamos a girar. Tomamos lazada y en este primer punto, en el mismo, introducimos y sacamos hebra.
tomamos lana, en el siguiente punto introducimos y sacamos hebra. Tomamos lazada, en el siguiente punto introducimos, tomamos hebra y sacamos. Aquí en el gancho debemos de tener 2, 4, 6, 7 pestañitas. Tomamos lazada y lo cerramos todas juntas, así, y hacemos una cadenita. Tenemos este motivo de aquí. Repetimos, tomamos lazada y en este mismo punto, en el último que tomamos, aquí introducimos el primero. Jalamos poquito. Tomamos lazada, en el siguiente punto introducimos, sacamos lana. Una tercera vez tomamos lazada, en el siguiente punto introducimos, sacamos lana, verificamos que tengamos 7, 2, 4, 6 y 1, 7. Tomamos lazada y cerramos todos juntos. Uy, no quiere salir el último. Aquí está. Y una cadenita para sujetar. Volvemos a repetir, tomamos lazada en el punto este, el último que tomamos para este motivo. Aquí mismo introducimos y jalamos. Lazada en el siguiente punto, introducimos, jalamos. Lazada en el siguiente punto, introducimos y jalamos. 7 pestañitas, tomamos lazada y cerramos todas juntas. Y la cadena para sujetar. Y así nos vamos a ir repitiendo. 1, 2, 3. Lazada, cerramos. Y cadena. Lazada en el mismo, 1, en el siguiente, 2, en el siguiente, 3. Lazada, cerramos todos juntos y cadena. En el mismo, 1, 2 y 3, lazada, cerramos y cadena. Aquí nos quedan 2 puntos libres. Vamos a repetir lazada en este mismo punto, 1 en el siguiente, 2 y en el último punto hacemos la última lazadita. 7 pestañas, lazada y cerramos juntos. Una cadena. Y en el mismo punto, en el último, vamos a hacer un punto alto. Tenemos lazada, introducimos, sacamos lana. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Y es así como terminamos la primera vuelta. Así se mira de este lado y así se mira del otro lado. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo la vuelta número 1, que es la de los puntos bajos. Así que levantamos una cadenita y vamos a girar. En este primer punto estaremos haciendo nuestro punto bajo. Tenemos 1. Aquí en el motivo, donde se cerró este motivo, hacemos otro punto bajo. Y tenemos 2. En la cadenita de espacio aquí, entre los motivos, hacemos el punto bajo. Tenemos 3 en el motivo, punto bajo y tenemos 4. Entre los motivos, punto bajo, 5 en el motivo, 6. Aquí entre los motivos, 7 en el motivo, 8. Aquí 9, 10 entre los motivos, 11 motivo, 12 entre los motivos, 13 en el motivo, 14. Y ahora aquí tenemos estas 3 cadenitas. Aquí en esta primera haremos el último punto bajo y terminamos con 15 puntos bajos. Tenemos que verificar que tengamos los mismos puntos bajos con los que iniciamos para que no aumenten. Si ustedes aumentan, lo que van a hacer es que su proyecto, en vez de irse así recto, se va a ir hacia los lados. Entonces asegúrense que tengan los mismos puntos, así no van a estar aumentando. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo la vuelta número 2. Así que levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar. Tomamos lazada en el primer punto, hacemos una lazada en el siguiente punto, 2, lazada en el tercer punto, 3. 7 pestañitas en el gancho, lazada y cerramos todas juntas. Y una cadena. Repetimos lazada en el punto, en el último punto que tomamos para este motivo, repetimos. 1 en el siguiente,
2, en el siguiente 3, 7 pestañas, lazada y cerramos, cadena, repetimos 1, 2, 3, lazada, cerramos todo junto, cadena, y así nos vamos a ir repitiendo 1, 2, 3 y cerramos, cadena. Siempre asegúrense de hacer su cadenita, eso les va a sujetar su punto. 1, 2, 3 y cerramos. Cadena. 1, 2, 3 y cerramos. Ya estamos llegando aquí al final, cadena. 2 puntos libres y con este serán 3. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, cerramos, cadena. Al terminar, recuerden que en este último punto deben de hacer su punto bajo, así, y terminamos la vuelta número 3. Aquí está, un lado y del otro lado. De los dos lados queda muy bonito. La siguiente vuelta se va a estar repitiendo la vuelta de puntos bajos, cadena y giramos. En el primer punto bajo, en el motivo, el segundo punto bajo, entre los motivos, 3, en el motivo, 4, entre los motivos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y para terminar en esta cadenita hacemos el número 15. Ustedes lo pueden hacer en esta cadenita, que sería la última, o la del medio, la número 2, donde sea que ustedes quieran. Pero tienen que terminar con su punto bajo y tiene que ser con 15, perdón. Y miren, así se mira de este lado, que también queda muy bonito. Y este lado es lo que utilizaría yo para lo que sería el punto visible. Puede que aquí no se mire muy bien, pero ya les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas. Estas 2 vueltas ustedes las van a ir repitiendo hasta que tengan su proyecto terminado, ¿ok? O hasta que ya sepan, pues, que estén seguros de que se prendieron la puntada. Dejan de practicar y ahora sí ya están listos y listas para irse a tejer, pues no sé, con su mantita, que es algo más fácil de tejer para principiantes, porque ya es un proyecto cuadrado o rectangular, ya sea el tamaño que lo quieran hacer, entonces es mucho más fácil. Déjenme les muestro cómo es que se mira con más vueltas. Vean, amigos y amigas, aquí tengo esta muestra. Miren, aquí está un lado, giramos y aquí está el otro lado. Como les digo, de ambos lados está muy bonito, muy bonito. Yo prefiero este lado, la verdad. Miren, y como pueden ver es una puntada rápida y también muy fácil de tejer. Ustedes pueden hacer infinidad de proyectos con esta puntada. Como les dije en el video anterior, no se desesperen, sean pacientes. Con la paciencia ustedes van a llegar a lograr muchas cosas. Entonces, si quieren aprender bien, sean bien pacientes y van a ver que van a poder tejer algo bien bonito. Muchas gracias por todo el apoyo, por todos los lindos comentarios que siempre me dejan. De verdad los aprecio mucho. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho, disfruten de su día y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.